Muy buenas noches con todos. Comenzamos esta nueva actividad en el 11º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, organizado por la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Damos también la bienvenida a nuestro entrevistado, a quien voy a presentar inmediatamente. Soy Andrés Abad, de la Fundación ELIC. Quiero presentar a ustedes, nos acompaña el día de hoy el doctor Pedro Ticas, antropólogo, es un investigador que ha escrito muchísimos libros publicados en México y El Salvador, además de 193 artículos sobre seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, medios de comunicación, cultura, educación, salud y medio ambiente, así como también economía política, sistema penal juvenil, sobre los maras, sobre los indígenas, temas de urbanismo, de políticas públicas, sobre los niños de la calle, sobre agricultura e historia, publicados en periódicos y revistas académicas en México, Europa, Estados Unidos, Chile y en otros países. Es miembro del Comité de Arbitraje Internacional de la revista digital Educare, Universidad Nacional de Costa Rica, jurado del Premio Nacional de Cultura en el 2010 de la Secretaría Cultura del Gobierno de El Salvador. Bueno, su currículum es extensísimo. Solamente quisiera decir que es investigador de la Universidad Pedagógica de El Salvador, doctor Luis Alonso Aparicio, y ha sido el autor del Plan Educativo Nacional de El Salvador, Plan Cuscatlán, periodo del actual presidente Nayib Bukele. Mi querido doctor, bienvenido a esta entrevista. El tema que trataremos y que pues está en nuestra agenda es el método de la observancia epistémica, una propuesta para la enseñanza presencial, semipresencial y virtual. Estimado doctor, cuéntenos, ¿qué es esto del método de la observancia epistémica? ¿Cómo la plantea usted? Adelante. Buenas tardes. Quiero en primer término agradecer a la Fundación ELIC por su amable invitación. Es un honor realmente y un verdadero gusto. Y a usted, doctor Andrés, por la amabilidad que tiene para este conversatorio que hoy tendremos sobre estas ideas que propongo y que he estado construyendo desde hace algunos años, de hecho, desde el 1988, con los primeros indicios, ¿verdad?, de construir un método que permita en el quehacer cotidiano del salón de clases, en los distintos niveles educativos, en el mundo presencial, semipresencial y virtual, que como sabemos no es nuevo, data de mediados del siglo pasado, pero que ha tomado ahora más fuerza por todos los acontecimientos sanitarios que ya conocemos en todo el mundo. Esto del método es una construcción epistémica, es decir, una construcción del todo. Mi objetivo fundamental es tratar a partir de la realidad que se genera en los salones de clases como punto de partida y de llegada de la enseñanza escolarizada y también la no escolarizada, impulsar el conocimiento tanto en docentes como en estudiantes acerca de la importancia de la observancia, de observar todo lo que hace a la actividad humana, tanto intelectual como material. Es decir, me interesa en ese sentido que el salón de clases sea objeto de análisis en tanto se producen una cantidad de relaciones establecidas a lo largo de la comunicación, a lo largo de todo el periodo o el tiempo, pues, que un estudiante, con el que un estudiante convive con su centro educativo en cualquiera de los niveles. Si nos referimos al tema de la educación básica o educación secundaria o educación superior, el salón de clases se convierte en esa mezcla de elementos interculturales, intraculturales, en los que buscamos un asocio permanente. Es decir, se producen muchas y múltiples culturas que gravitan en el salón de clases como una especie de alternativa para aprender y para enseñar. Un docente estimula, un docente provoca, un docente asocia el contenido de una asignatura
con la vida cotidiana de los estudiantes y decimos entonces que en ese caso el docente es muy bueno porque hace un reflejo de la realidad. Pero lo cierto es que en los salones de clase se producen tantas realidades que pueden ser muchas de ellas constantes, permanentes, algunas de ellas quizás eventuales o fortuitas, pero necesitamos de esa construcción del todo. Es decir, tanto docente como estudiante requiere de ver en la enseñanza y en lo que aprende una construcción, un producto del todo. Usted nos habla, estimado doctor, sobre un método. Seguramente lo que puedo colegir de su currículum y de su extensa experiencia es que usted seguramente toma elementos de la antropología como antropólogo del método por antonomasia de la antropología, que es la observación participante, y seguramente la aplica en la clase, en todo este proyecto y en esta propuesta pedagógica y educativa en general. ¿Qué tanto hay la inspiración de la antropología y cómo esta se aplica en el aula? Adelante. Bueno, veo en la antropología un instrumento importantísimo para la reflexión y para el análisis de lo que sucede dentro del salón de clases. Y como decía, en mi opinión, es el punto de partida y el punto de llegada en un proceso de ascensión, no en círculos ni ciclos repetitivos, aburridos y abundantes, sino en procesos de ascensión del conocimiento. Tomo entonces de la antropología como método etnográfico uno de los elementos importantísimos para hacer notar toda esa configuración humana que se produce en los estudiantes y en los docentes. A veces creemos, cuando menos ha sido mi experiencia, ¿verdad? Creemos que el docente deja de ser un ser humano en el salón de clases cuando realmente lleva consigo, arrastra consigo mismo una cantidad de problemas, de circunstancias, de situaciones que quizás tienen ciertas similitudes con las que los estudiantes tienen. Esto entonces se convierte en un punto de desencuentro. Por ello, es importante que a partir de a la sazón, en realidad, de estudiar, de convenir, de interpretar lo que sucede en cada uno de los individuos que conforman el salón de clases, podamos construir de manera conjunta lo que yo llamo la unicidad categorial, es decir, que podamos construir una categoría, 2, 3, 5 categorías en cada salón de clase que nos permitirán desarrollar, que nos permitirán caminar, avanzar hacia el cumplimiento del objetivo. El aprendizaje, como todos sabemos, tiene distintas connotaciones en todos, pero hay una razón importante del aprendizaje y es precisamente el método. Creo que el encuentro con el método que construyamos de manera particular y singular en cada salón de clases es lo que permitirá realmente el avance educativo. ¿Nos puede indicar quizás algún ejemplo cuando usted habla de las categorías que se pueden identificar dentro del aula, para que quienes nos escuchan, que muchos son maestros, puedan entender un poco si yo utilizo este método, cómo podría identificar esas categorías y cuál sería precisamente la aplicación y cómo se intentaría comprender este método ya en algo muy concreto. Adelante. Muy concreto, sí, cómo no, con gusto. Bueno, normalmente acudimos a la observancia de la educación en términos del ausentismo, de la deserción, de las bajas calificaciones. Y creemos de pronto, al menos en mi opinión, creemos de pronto que estos son los elementos que marcan el avance o retroceso o impasse de un sistema educativo. Yo creo que esas son expresiones, son resultados, son puntos de partida, no son resultados. Yo veo en cada uno de ellos la respuesta, pero a la vez el punto de partida de las problemáticas que se generan. Así, entonces, estas categorías tienen que ver con lo que surge en el salón de clases, en los programas de asignatura. De pronto tratamos de cumplir con un programa corriendo en el tiempo y a veces también en el espacio por llenar los elementos de contenido, pero creo que no son los elementos de contenido, que las asignaturas, muchas de ellas tienen un sinfín de temas que al final no se logran estudiar, que no se logran analizar en los salones de clase.
Y entre estas categorías, el tiempo es sustancial, al menos en mi opinión. Si tomamos, por ejemplo, que es lo que yo he observado en los salones de clases, de una clase de 50 minutos, realizar un análisis exhaustivo del tiempo que se dedica al aprendizaje y el tiempo que se dedica a la enseñanza, incluyendo en esto, por ejemplo, la revisión de tareas, la lectura de textos, de documentos, de libros, el ejercicio que se produce en los salones de clases, vemos al menos que el tiempo dedicado a la discusión, al análisis, a la crítica del pensamiento es muy reducido. Y decimos que estamos interesados en formar estudiantes con pensamiento crítico, analítico, que sean capaces de interpretar la realidad, pero en el salón de clases muy difícilmente se produce eso porque no ordenamos, no tenemos ordenado el tiempo de tal suerte que nos permita discutir en los salones de clases lo que realmente se está aprendiendo. Y luego el tema de las evaluaciones, que normalmente acudimos a la figura de la reprobación. Nos interesa de pronto saber cuántas personas o cuántos estudiantes reprueban sin estudiar a fondo las causas de la reprobación. Y es que para mí, cuando menos, la evaluación no se produce al término de la exposición o de la explicación de un contenido, sino que se produce en el instante mismo en el que comienza a explicarse ese contenido. Evaluar con el todo, evaluar con lo que hace a la figura humana, a la figura cultural, a la figura nociológica, de cada uno de los estudiantes y en este caso también del docente, es lo que a mí me parece nos sirve para que podamos definir con mucha precisión qué es lo que evaluamos. Así pues que entonces, en razones del método que presento, que es un complejo de distintos elementos, pero los programas de asignatura constituye uno de los principales componentes del método que propongo, es decir, la unicidad de categorías. Trabajar de acuerdo a categorías unificadas, articuladas, que produzcan en el estudiante el conocimiento que requiere. Sobre la forma de denominar a usted el método, ¿cuál es el sentido de llamarlo epistémico para que quienes nos escuchan? ¿Por qué usted, digamos, utilizó esa denominación, evidentemente, el concepto episteme, que significa saber? Bueno, sí, correcto. Bueno, yo creo que todas las formas a veces, o pienso, ¿no? Que el saber se produce de múltiples formas. El saber es el encuentro con la realidad y aprendo en tanto yo me vinculo con la realidad. Me abstraigo de la realidad y mi conocimiento entonces se reduce. Si nosotros generamos un método de enseñanza que no permite ese encuentro con la totalidad de esa realidad, me parece entonces a mí que estamos reduciendo el conocimiento. Es decir, probablemente corremos el riesgo de caer en determinismos reduccionistas que al final se vuelven muy esquemáticos, muy mecánicos, ¿verdad? Y que muy difícilmente logramos superar en el proceso de conocimiento. En cambio, cuando pensamos en lo epistémico, cuando pensamos en lo múltiple, en lo diverso, entonces podemos pensar y construir un método que se apropie con mucha mayor particularidad y singularidad a la necesidad que tenemos o a la realidad que estudiamos. En esa línea, entonces, para mí, lo epistémico se produce precisamente a partir de toda esa configuración de diversos elementos que nos permiten, tanto como docentes, enseñar desde distintas formas, procesos, mecanismos, técnicas, metodologías, hasta los estudiantes, que les permite también comprender el todo o comprender la particularidad y singularidad de ese todo en el contexto del holístico, en el contexto de lo múltiple, en el contexto de todas las formas que se producen para saber, para aprender, para conocer. Entonces, de esa manera, me parece, rebasamos un tanto la línea o el pensamiento unilineal que de pronto se produce en los salones de clases,
de creer que el conocimiento solo se puede alcanzar de una sola forma, de una sola manera. Creo que es tan vasto la forma en la que producimos el mundo, y el mundo no solo se produce en la economía, se produce en las ciencias, el arte, la educación, las figuras, los colores, etcétera, etcétera. ¿No? Pues todo ello es lo que me parece a mí pertinente y muy necesario, sobre todo ahora en esta época, en estos tiempos, llevar al estudiante, al pensamiento del estudiante. A eso llamo yo entonces un proceso epistémico más complejo que requiere, por supuesto, de elementos muy particulares, pero que resulta a la larga muy productivo. Muy bien, cuando usted ha desarrollado, y miro de los apuntes suyos, el tema de la aplicación en el aula. Sin embargo, usted hace una aclaración. Y de hecho, como antropólogo que compartimos también la visión por esta disciplina, hoy se está desarrollando la aplicación de la etnografía en el mundo digital. Y usted habla de un tema híbrido entre lo presencial, lo semipresencial y lo virtual. ¿Nos puede explicar y extender un poco esta idea de cómo uno pensaría que solo el método lo puede hacer uno de manera presencial? ¿Qué connotación tiene para lo semipresencial y para lo virtual? Sí, bueno, con mucho gusto. A mí me parece que, bueno, lo presencial, este híbrido que yo llamo de lo presencial, semipresencial y virtual, creo que debe ser unido, debe ser unificado por precisamente la intervención del método. Creo que lo que aprendemos en lo presencial no varía mucho de lo que aprendemos en lo semipresencial, porque al final llamamos presencial, como su nombre, el término lo indica, a la relación física existente en el salón de clases, es decir, a la presencia física. Llamamos semipresencial al tiempo más o menos corto de esa presencia física, y virtual cuando no lo hay. Pero a mí me parece que en realidad, y por eso lo denomino híbrido, porque me parece que al final las tres van de la mano y las tres requieren de la unidad a partir del método. Lo que enseñamos en lo presencial, semipresencial y virtual debe tener como principio básico esa unidad del método. No puede variar, porque si varía, entonces quiere decir que estamos enseñando de una manera en lo presencial y de otra. Y no hablo de los instrumentos, es decir, no me refiero a los asuntos técnicos o metodológicos o tecnológicos de la enseñanza únicamente, sino a aquello que nos convierte en que nos produce una relación efectiva entre el docente y el estudiante. Los contenidos varían, porque los contenidos están sujetos precisamente a las realidades, partimos de ese principio, están sujetos a las realidades de lo nacional, de lo local, de lo regional, es decir, están sujetos al territorio. Pero el método es una forma, y entiendo yo esa forma como la sustancia que reúne precisamente a ese todo. Esa sustancia que yo llamo es lo que a mí me parece sumamente imprescindible. Es decir, que lo mismo que aprenda una persona, un estudiante en el formato presencial y semipresencial, debe aprender un estudiante a través de lo virtual. Quizás para poder entender un poquito más, método viene del griego métodos, que significa camino. Y usted está desarrollando una propuesta verdaderamente novedosa, aplicable a todos estos contextos. Recordemos que hoy, digamos, con los fenómenos, con respecto a la pandemia, de alguna manera, como dice Yuval Noah Harari, la historia se aceleró, y algo que podía pasar, sobre todo el uso de tecnología digital, de aquí a 20 o 30 años, lo tuvimos que adoptar en pocas semanas, por llamarlo así metafóricamente. Y un poco para que los docentes y el público en general que nos está mirando y que nos está escuchando también, yo voy a compartir esta lámina un poco para mirar ese camino, a ver si usted nos puede un poquito aclarar sobre lo que está de esta manera usted explicando. No sé si esta es la lámina correcta para que usted nos dé una visión del camino, del método, ¿Cómo de no? observancia epistémica que usted está planteando. Adelante.
¿Cómo no? Bueno, este es el planteamiento metodológico teórico. El siguiente planteamiento es un planteamiento más empírico, más práctico, ¿verdad? Pero en términos de esta formulación metodológica, comienzo precisamente por esta observancia en el lugar, es decir, una observancia de la realidad. Y esa observancia es permanente. Y la observamos desde distintos puntos de vista, desde lo que en nuestro sentido se produce, así como también lo que se produce en nuestro conocimiento. Es decir, interpretamos la realidad. Y cada quien la interpreta de distinta forma, de acuerdo, paradójicamente, a su propia realidad. Esto nos provee, esta observancia nos provee de la necesidad de unir ciertos elementos categoriales articulados que surgen precisamente a partir de esta convivencia que se genera en los salones de clases. Es para mí el programa de asignatura el instrumento que unifica la relación entre el estudiante y el docente y viceversa. Para ello, entonces, es importante, en mi opinión, tratar de alcanzar una forma mucho más vasta y mucho más efectiva de esa relación. Es decir, debemos buscar una relación mucho más humana en primer término para humanizar la educación entre ambos sujetos de trabajo. Pero esto nos deriva en una serie de subcategorías que se producen en los salones de clases. Y esas categorías que se producen son las que forman lo que yo llamo el sistema de unicidad categorial, es decir, un sistema que nos permita conocer de antemano lo que el estudiante aprenderá durante toda su formación escolar, durante toda su formación social, durante toda su formación cultural, etcétera. Y esto nos permite entonces definir lo que yo llamo 15 categorías de interrelación, es decir, de las relaciones que se establecen entre el estudiante y el profesor, entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y la autoridad escolar, entre la autoridad escolar y el estudiante, y así sucesivamente, porque las relaciones que ahí se están produciendo, en mi opinión, son muy, pero muy necesarias conocerlas para conocer precisamente el todo, la configuración del todo en educación. Y una vez descritas estas particularidades, pues entonces sabremos cuáles son o en qué consisten las singularidades, qué hace de diferente un salón de clases a otro para un docente o para un estudiante, qué es lo que motiva, qué es lo que mueve a esta diferencia, a esta singularidad que le permite entonces al estudiante o al docente entender la educación de distinta manera. Una vez realizado esto, pues entonces vamos y producimos una configuración del sistema educativo que llamo yo escolar, mucho más cercana al territorio. Creo firmemente que sobre todo en este siglo debemos apegarnos más al territorio. Debemos construir esa educación que el territorio nos demanda. Hablamos con mucha, de pronto, comúnmente hablamos de desarrollo, de progreso, pero nos distanciamos del territorio. En cambio, pensando en una enseñanza, en una educación más apegada a la realidad territorial, creo yo que podemos de esa manera lograr un mejor proceso de enseñanza y de aprendizaje a través de lo que yo llamo ese método, ¿no? Que está firmemente apegado al tema territorial. Gracias, doctor. ¿Hay un antes y un después en las experiencias que usted ha tenido ya en la aplicación del método? ¿Nos puede un poco aclarar eso? Porque supongo que, digamos, es un método de alguna manera nuevo y que los investigadores nos gusta hablar de resultados también. ¿Existe Sí. alguna forma de valorar, de medir y de evaluar la Cómo no, factibilidad? muchas gracias por la pregunta. De hecho, bueno, en El Salvador tenemos cerca de 6.160 centros escolares entre públicos y privados y he tenido la enorme oportunidad de trabajar en 3.960 centros educativos en todo el país, igual rurales y urbanos en todos los niveles. Y eso me ha permitido en realidad comprobar
que este proceso que propongo ahora es un proceso efectivo. Los docentes han intercambiado en distintos centros escolares. De hecho, el Plan Educativo Nacional Cuscatlán está formulado precisamente en esa línea, en base a la construcción de las áreas y regiones educativas, y lo formulé de esa manera por toda esta experiencia, por todo este trabajo desarrollado en los distintos territorios y con distintas poblaciones, con distintas culturas, con grupos etarios diversos, etcétera. Y hemos hecho un trabajo excelente en los centros educativos en los cuales los docentes comparten. Es decir, tenemos una realidad educativa, en este caso particularmente en El Salvador, que ha generado enormes desafíos en materia de organización, planificación y definición del área educativa, de la educación. Y han sido los docentes, siempre hago mención de eso porque hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Han sido, en mi opinión, los docentes y las autoridades locales, las autoridades, llamo locales a las autoridades escolares de cada localidad, los que han hecho posible y hacen posible la enseñanza y el aprendizaje en este país. Son ellos precisamente los que mueven la educación, los que dinamizan la educación y los que hacen posible que un estudiante llegue a la universidad y se convierta en un profesionista y produzca en cualquiera de los ámbitos, intelectual o materialmente. Así que entonces, a partir de esta comprobación en el territorio, el método que he planteado desde ya hace muchos años es viable, ha sido muy viable y muy bien, además muy bien recibido por las autoridades escolares. Bien, tenemos poco tiempo todavía, pero sí nos quedan muchísimas inquietudes. Bueno, sabemos que usted ha participado además en la elaboración de los planes de educación de El Salvador. Actualmente creo que está en vigencia la elaboración de su plan. Hay una categoría interesante, un concepto interesante que revisamos también en sus notas y quizás también la oportunidad que nos diga si hay personas que les interesa más de conocer el método, cómo pueden acercarse a eso, dónde pueden buscar esta información, dónde pueden tomar esta capacitación. Y me refiero no solo al método en general, sino a un concepto interesante de la educación autodidacta. Entonces, un poco, ¿cuál sería ese concepto? Y dónde decirle a quienes nos escuchan que puedan y que quieran tener más información, dónde pueden conseguir bibliografía al respecto. Adelante, querido. Bueno, con mucho gusto. Bueno, incluyo el tema de la educación autodidacta en el método porque estoy plenamente convencido que hacia eso vamos. Pero, es decir, en los próximos siglos me parece a mí que el tema autodidacta será de primer orden. Eh, Nada más que necesitamos organizar y construir un método que permita precisamente que a través de esa autoenseñanza, autoaprendizaje, haya una orientación de método. Porque la información que se produce a través de los medios tecnológicos, especialmente de la informática, es tan vasta y cada vez es mucho más que muy difícilmente entonces lograremos estudiarla toda. Debemos tener entonces un método que nos permita específicamente acudir a lo que requerimos, acudir a esa información y traducir, convertir esa información en un proceso de formación escolar. La Universidad Pedagógica de El Salvador, tengo el gusto, ¿verdad?, de que me ha hecho favor de publicar este libro, que precisamente reza, tal como reza el título de este trabajo, ¿verdad?, del método de la observancia epistémica, enseñanza y aprendizaje en educación básica, media y superior, presencial, semipresencial y virtual desde el territorio. Es un texto que puede encontrarse en el repositorio.pedagógica.edu.sb. Encontrarán el texto digital. Muy bien. A ver si nos repite nuevamente, por favor, la dirección electrónica para que tomen nota quienes nos escuchan. Y con eso vamos terminando también. Adelante. ¿Cómo no, doctor? Es repositorio.pedagógica.edu.sb. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final, que muy interesante, felicitarle
al querido doctor Pedro Ticas, que nos comparte todas sus ideas desde El Salvador. Aquí para nosotros, para la Fundación ELIC, pues un honor que usted haya sido parte de nuestros invitados en el 11º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Sin más, pues le dejamos las últimas palabras de despedida para usted y también a nuestro distinguido público, agradecerle por su asistencia. Estamos en una asistencia virtual en toda América Latina y Europa. Es muy interesante esta nueva modalidad que la Fundación ELIC está implementando. Sus palabras finales, doctor, y despedida. Bueno, quiero agradecer nuevamente la oportunidad del espacio. No es tan fácil exponer una cantidad de ideas, ¿verdad? De manera muy rápida, pero agradezco muchísimo de verdad la bondad que ha tenido la Fundación ELIC para invitarme a exponer algunas de mis ideas, ¿verdad? Que espero puedan servirle a alguien, y agradecerle a usted específicamente, doctor, toda la generosidad y amabilidad que ha tenido para escuchar y orientar muy bien este proceso de conversatorio. Muchísimas gracias. Hay una serie de preguntas, pero no es el formato en el cual nos hemos implementado, digamos, no está específicamente formulado para preguntas, aunque nos gustaría muchísimas inquietudes que han surgido de su excelente intervención. Queremos agradecer a todos, pues con esto damos por concluido, nos hemos extendido un minutito más, así que muchísimas gracias y nos veremos en una futura ocasión, estimado doctor, y a todos ustedes también síganos en los congresos que siempre cada 2 años realizamos aquí en la Fundación. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.